¿Qué pasa en el mundo? Además del coronavirus que tiene a todo el mundo tan preocupado, ¿no? Macri, expresidente de Argentina, que se prepara para su regreso político en el mes de febrero. Está recibiendo una noticia que tiene relación con el deporte porque fue elegido como presidente de la Fundación FIFA, un rol que va a desarrollar, dicen, ad honorem. Un balde de agua fría para el fútbol trasandino que reaccionó con sorpresa y también hartas críticas. 3 dirigentes de River, Boca y San Lorenzo consideraron la decisión derechamente como lamentable. Hay más noticias del mundo que revisamos a partir de ahora junto a José Antonio Neto. Claro que la hay, Juan Manuel Astorga. Vamos a partir también revisando lo que ocurre en nuestro vecindario. Cómo no, Bolivia tiene mucha carga informativa durante esta semana, luego de que este día martes llegara al país el exministro de Economía de Evo Morales, Luis Arce, que es el candidato a la presidencia del Movimiento hacia el Socialismo, que es el partido político, la base electoral tradicional de Evo Morales. Él va en compañía con el ex canciller David Choquehuanca como vicepresidente. Bueno, Arce, que lidera las encuestas, llegó en un vuelo comercial tras obtener el apoyo de Morales desde Argentina y haberse asilado en México en diciembre pasado tras obtener un salvoconducto para poder salir del país. Su compañero de fórmula, lo decíamos, es el ex canciller también indígena del gobierno de Morales, David Choquehuanca, y una multitud de partidarios que estaban allí esperándolo junto a Choquehuanca, digamos, plantearon cuáles van a ser los lineamientos de su candidatura. Su llegada al país no está exenta de polémica, ya que recordemos que Arce, al igual que varios de sus colegas, enfrenta varias acusaciones ante la justicia boliviana. Mientras tanto, la presidenta encargada también esta semana ha anunciado su candidatura a la presidencia en las próximas elecciones del día 3 de mayo. Hubo terremoto el día de hoy y muy superficial además en la placa del Caribe, específicamente afectó a gran parte de la isla de Jamaica y también a parte de Cuba. El sismo ocurrió a una profundidad de solamente 10 kilómetros en un lugar que se encuentra a 125 kilómetros de la costa de Lucea, esto en la isla de Jamaica, según informó el Servicio Geológico de los Estados Unidos. El Centro de Alertas de Tsunami en Hawái informó que basados en los datos preliminares era posible encontrar olas de altura para las costas ubicadas a menos de 300 kilómetros del epicentro. Por el momento no se ha informado de daños importantes o víctimas, pero se registraron evacuaciones en La Habana, en algunas ciudades mexicanas, en Islas Caimán y también en parte importante de la ciudad de Miami. De acuerdo a las cadenas norteamericanas, varios edificios fueron desalojados en la zona, por ejemplo, de Dayland, en la localidad norteamericana del sur del estado de la Florida. Y vamos a terminar en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump presentó el acuerdo del siglo desde su óptica, por supuesto, el cual tiene como objetivo lograr la paz entre la Autoridad Nacional Palestina y el Estado de Israel. En su discurso realizado durante una rueda de prensa en la Casa Blanca con el primer ministro Benjamín Netanyahu ahí mismo, el jefe de Estado precisó que su propuesta esboza lo que son los lineamientos fundamentales para Washington de lo que deberían ser 2 estados independientes con una situación de paz entre ellos. De acuerdo al proyecto, los asentamientos israelíes en Cisjordania serán reconocidos a cambio de que durante los próximos 4 años su construcción sea congelada. Vamos a revisar parte de este plan que a muchos le llamó la atención de que justo en este momento el presidente Trump pusiera nota al conflicto árabe-israelí, que evidentemente nunca ha desaparecido, es siempre un conflicto latente. Él tiene a su yerno trabajando en conjunto con el gobierno de Israel desde la campaña y luego la primera parte del gobierno para encontrar una salida. El yerno Kutcher, ¿no?, que es casado con una de sus hijas. Y bueno, básicamente el proyecto habla de tema de redistribución territorial, efectivamente, de la situación de Jerusalén, pero no toca 2 elementos que son claves y que han estado presentes a lo largo de la historia en el conflicto árabe-israelí, que tiene que ver con la liberación o al menos el intercambio de presos políticos palestinos, que Israel califica como terroristas, básicamente, y qué pasa con los refugiados palestinos que están en la zona fronteriza. Tengo la sensación, no pude revisarlo en detalle, pero hasta lo que pude leer en algunos diarios norteamericanos, en sus portales esta tarde, en que el presidente de Estados Unidos hace prácticamente en este plan de paz concesiones en casi todo lo que Israel históricamente ha venido pidiendo, y en cambio somete a los palestinos a unas condicionantes tan complejas para poder crear el Estado palestino que lo hacen imposible. Prácticamente imposible, es decir,
Si tú mantienes y legitimas los asentamientos judíos, la verdad lo que hace es dividir a la población árabe en la Cisjordania. Y si tú miras el mapa, te vas a dar cuenta que los asentamientos judíos se concentran mayormente en la zona central y sur de la Cisjordania, es decir, la cortan por la mitad. Claro. Ahí tú tienes un elemento. Y otro que es uno de los elemento... argumentos que históricamente han esgrimido los palestinos desde que surgieron estos asentamientos, creación de Ariel Sharon, que es básicamente asentamientos judíos, pero en territorios que después de los acuerdos de los 90 estaban en manos de los palestinos. Exacto. Entonces era una manera de recolonizar, por decirlo así, es lo que decían los palestinos. Es una recolonización. Claro, claro. O al menos así lo describe el mundo palestino. Y por otra parte, el estatus de la ciudad de Jerusalén, que me parece grave. Ahora, de todas maneras, el presidente Trump ya había mostrado cuál es la posición de Estados Unidos durante su administración al mover la embajada de Tel Aviv a Jerusalén. Cosa que no ha hecho ningún otro país, entiendo. Guatemala... Claro, muy pocas naciones, pero en general, exacto. Como Jerusalén está en este estatus especial, todos tienen sus embajadas en Tel Aviv. Pero este acuerdo le entrega el control total de Jerusalén al Estado de Israel como capital del Estado de Israel, y la verdad que deja muy atrás la aspiración de los palestinos de contar al menos con el control de la ciudad vieja, como se había estipulado o al menos conversado hasta antes de los límites del año 67. Porque además hay, confluyen en ese mismo lugar y no son divisibles, si se quiere geográficamente, los lugares más sagrados para ambas partes. Entonces, o sea, tienes ahí tres credos importantes: el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. Exacto. Entonces, desconocer la naturaleza compleja de la ciudad de Jerusalén y empujar un acuerdo que no entra en esa dificultad, muchos creen que efectivamente no va a llegar a ninguna parte. Por último, ¿cómo se anuncia un acuerdo de paz? Solamente con una de las partes. Bueno. Claro, porque uno mira las fotografías, las imágenes y era solamente con Benjamin Netanyahu, el primer ministro israelí. Solamente Donald Trump puede entender esto como un acuerdo del siglo. La verdad es que nadie más lo entiende así. La Liga Árabe va a analizar el documento, que tiene algo así como 180 páginas, y Mahmoud Abbas dijo que esto era algo muy complejo, digamos, en este momento los pilla por sorpresa, y lo más preocupante es que convocó a los líderes de Hamas de la Franja de Gaza para que tengan una reunión con la ANP. Con José Antonio Neme conversamos de Crónica Internacional. Mañana en Radio Infinita, en Doble Puesto, podríamos profundizar este tema, ¿te parece? Sí, está muy interesante. Perfecto, claro. A las 6 de la tarde y nos juntamos con José. Gracias. Buenas noches.